Séptima clase de Cristología. Oremos. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que salta a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos todos, pues, queridos hermanos y hermanas, a esta clase número 7 de Cristología. Estamos tratando el tema de la evolución histórica de la Cristología, habiendo visto a los santos padres, la escolástica, la edad moderna con el problema Lutero y la era también de la crisis, correcto, la crisis modernista, ¿verdad?, de la edad moderna, que ya mencionábamos en la clase anterior. Los pronunciamientos definitivos de la iglesia, ¿verdad? Con el Papa Pío XI, Pío X. Bueno, ahí lo verán ustedes en el documento que les envié, que condenaba todos esos errores modernistas y habría ya quedado establecida, pues, una cristología que es la base, pues, de la teología cristológica de la iglesia. Pero los problemas no terminan ahí, sino que continúa con nuestra era contemporánea. Veamos qué dice la cristología contemporánea. El cuadro de esta cristología contemporánea es vastísimo, es grande. Muy probablemente de nuestro siglo se dirá que ha sido no solo el momento culminante de la eclesiología, sino también de la profundización teológica sobre Jesucristo. Porque la iglesia y la teología cristológica han entrado en crisis. Veamos cómo hoy por hoy siguen atacando a la iglesia. Hoy un atentado que mataron a 3 personas en Francia. Y todo eso, pues, es parte de este desarrollo crítico que se ha venido dando en nuestra era contemporánea. Incluso en los 70, en los 80, la misma teología de la liberación, el mismo ateísmo práctico, el mismo estudio protestante para quitarle la divinidad a Jesucristo, y tantos errores, pues, que estamos viviendo incluso hoy por hoy, ¿verdad? Tendríamos que decir un poco sobre esta nueva evolución en la investigación en torno a Cristo que estamos padeciendo, porque no es para gloria de Cristo, sino para perjuicio de la fe cristiana católica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha establecido una nueva investigación en torno a Cristo, pero en los ámbitos al margen de la iglesia? Por ejemplo, en el ámbito protestante se pueden citar especialmente a Barth y a Bullmann, manteniéndose por este último la imposibilidad de conocer a Jesús histórico y la irrelevancia de tal conocimiento para la fe, si bien los discípulos de Bullmann, basándose en una investigación más amplia, admiten, pues, llegar a la posibilidad de profundizar más allá estas afirmaciones de la fe del Nuevo Testamento, al Jesucristo histórico.
estableciendo así una continuidad entre él, el Cristo histórico, y el Cristo de la fe anunciado en la predicación, ¿verdad? Y con estos autores protestantes señalados, Barth y Bullman, está Casseman, Evelyn, Borkham, Kuhlman, Pannenberg, etc. Pues aquí te citan algunos alemanes porque la fuente protestante es alemana. Junto con este planteamiento anterior también se da en el ámbito protestante una cristología secularizada. Entonces ahí tenemos tres problemas protestantes. El primer problema es negar, por un lado, al Cristo histórico. O sea que, según la historia, Cristo no existió para ellos. Por otro lado, las afirmaciones en su interpretación bíblica, en su exégesis protestante, hablan pues de el Cristo de la fe. ¿Y qué quiere decir esto del Cristo de la fe? No es solamente una palabra bonita, fíjense ustedes, el Cristo de la fe significa que aunque Cristo no haya existido históricamente, los discípulos en sus sentimientos, en sus visiones, en sus elucubraciones, ellos afirman haber visto a Jesús, afirman haberlo visto resucitado, pero que nada de eso es cierto. Es solamente la fe que tienen los discípulos de Jesucristo. Entonces es un grave error protestante, ¿verdad? Y por último, al quitarle la historicidad a Jesucristo, sin negar la revelación del Nuevo Testamento, ellos también se mueven en el ámbito de una cristología secularizada. De ahí es donde nace, de todas estas desviaciones, la misma Iglesia popular y todos los errores que contiene pues esta teología de la liberación, ¿verdad? Que hay que liberar al pueblo incluso con las armas en la mano, matando. Todo eso es una cristología secularizada porque ya Cristo para ellos no es Dios, sino que es un libertador al estilo comunista. Por su lado, en el catolicismo, la cristología se sigue tratando según el planteamiento de los manuales neoescolásticos, planteándose en los años 40, 1940, la cuestión de la psicología humana de Jesús, dándose sobre este particular dos posiciones irreductibles. La reducción de Galtier y de el otro escritor es Parente. Y a partir de esta fecha se inicia una nueva etapa de la cristología que llega hasta nuestros días. ¿Qué podemos decir de esta cristología, de estas posiciones irreductibles? Podemos decir pues que sigue creciendo ya incluso al interior eclesiológico, dentro de la iglesia, se dan esa influencia, por un lado protestante, y esos nuevos manuales neoescolásticos, una nueva escolástica. Fíjense ustedes, vean la magnitud que tiene estos nuevos manuales, incluso dentro del catolicismo, estos manuales neoescolásticos, la nueva escolástica. O sea que está dando a entender que la cristología
debe ser entendida, según estos manuales, a la luz de la razón, apartando la parte espiritual de la revelación, de la tradición de los santos padres. Ya lo decía un sacerdote en una charla que escuché, que debemos nosotros regresar para purificar nuestra fe eclesiológica, teológica, cristológica, a los orígenes de nuestra fe. ¿Y cuáles son los orígenes de nuestra fe? La Sagrada Escritura y la tradición apostólica y de los padres de la Iglesia. Porque ciertamente en la etapa escolástica, por supuesto, allá por el año 1200, se profundizó en el misterio teológico, en el misterio cristológico también, a la luz de la razón, pero sin quitar la teología pura y ortodoxa de los santos padres. Eso fue la escolástica en su tiempo, pero ahora la nueva escolástica quieren arrancar la patrística y solo quedarse con la razón. Y ese es el gran problema que tiene la cristología contemporánea, y por lo tanto se tiene que hablar de una crisis de la cristología. En primer lugar, en los años 60 y 70, que es cuando nace un poco la teología de la liberación, 1960, 1970, la evolución de los estudios bíblicos. Acuérdense que se hizo una Biblia popular, ¿verdad? Con acuerdo con los protestantes, etc. Entonces, esta evolución de los estudios bíblicos y la búsqueda de formulaciones doctrinales más en consecuencia con la mentalidad contemporánea, llevaron a la teología católica a una amplia consideración de la cristología. Si bien es cierto, recordemos pues el daño y el perjuicio que hizo la teología de la liberación. Sin embargo, pues la teología católica tuvo pues una amplia reconsideración cristológica. La renovación fue tan amplia y profunda que no pocos se preguntaron alarmados si no se estaba ante un nuevo intento de encerrar la cristología dentro de los límites de la razón pura, ¿verdad? El problema que mencionábamos anteriormente en cuanto a la nueva, yo le llamaría la nueva ideología escolástica, ¿verdad? Porque quieren sacar la fe y solo encerrar a Cristo dentro de los límites de la razón. Y eso penetró en la iglesia. Pero hoy nos damos cuenta que fue una gran crisis de desarrollo de la cristología, que en su conjunto pues condujo a un enriquecimiento teológico, por supuesto, porque la fe ortodoxa pues ha venido ratificando. Nuestros santos padres han sido una maravilla en ese sentido, principalmente a partir de Pablo VI incluso, defensor de la cristología, de la antropología, con el problema no el problema, sino con su encíclica Humane Vitae, y tantos temas maravillosos, también Redemptoris Homini, otra encíclica que también fortalece la cristología pura y tradicional ortodoxa de la iglesia, ¿verdad? Por eso decimos que también todas estas crisis cristológicas vinieron también a enriquecer este pensamiento teológico puro y sano pues de la iglesia.
En esta línea que mencionaba al Papa Pablo VI, Karl Rahner, por ejemplo, otro teólogo del Vaticano II, podemos citar todas las grandes aportaciones que hicieron, ¿verdad? Los papas, este obispo Karl Rahner, no sé si era cardenal, que esbozaron un nuevo proyecto cristológico que este mismo Karl Rahner denominó la cristología trascendental, ¿verdad? La cristología, digamos así, revelada directamente, ¿verdad? Porque si dice trascendental quiere decir que es una cristología revelada por Dios, que se ve esta cristología trascendental en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, que nos da una confirmación histórica y constituye a su vez el horizonte para comprender los testimonios de fe acerca de la muerte y acerca de la misma resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque los discípulos son testigos, no solamente tuvieron visiones de Cristo, como dicen los protestantes, ¿verdad? Que el Cristo histórico no existe, sino que fue la mentecita débil de los discípulos, pues que interpretaban todas esas subvisiones y todos esos problemas en este Cristo de la fe. Sin embargo, Karl Rahner viene a ratificar eh, como dato meramente y comprobadamente histórico, por el cual pues él llama a su cristología cristología trascendente. Porque aparte de los apóstoles, hay muchos historiadores del tiempo de los apóstoles, del tiempo de Jesús, que hablan sobre esta historia universal, señalando incluso la muerte de Jesucristo y de la cual sus discípulos decían que estaba resucitado. Y así dice el historiador, porque los historiadores, acuérdense que no son cristianos, sino que son del mundo, sin embargo, fieles a la relación de su historia, pues hablan de un Jesucristo que es adorado por sus seguidores porque había muerto y había resucitado. A su vez también aportó Karl Rahner otro proyecto cristológico que denominó la cristología ascendente. Ascender quiere decir de subir, ¿verdad? La cristología que va en crecimiento, podríamos llamarla, ¿verdad? Esa cristología que parte desde abajo, que parte del hombre Jesús, de su pretensión mesiánica y de su muerte, que a través de la ratificación de la resurrección lleva a afirmar su divinidad. Entonces, todos estos escritores, padres de la iglesia, fortalecen toda esta cristología, toda esta fe de la iglesia, en contra pues de todas estas crisis creadas en primer lugar en nuestro tiempo por el modernismo. Acuérdense el daño que hizo el modernismo, la influencia protestante por su lado, la ideología también de la neoescolástica, la nueva escolástica, para sacar a Dios de la fe y de la espiritualidad, sino de encerrarlo en el límite de la razón humana, de una manera que querían, incluso hoy quieren destruir la fe en Jesucristo, pero tenemos pues estas fuentes maravillosas, los padres conciliares del Vaticano II, Karl Rahner principalmente, y otros dignos autores católicos que podemos mencionar. Schonenberg
en su Cristología de la presencia de Dios, el título es precioso, Galot y Kun con su Cristología ascendente. Valdría la pena si fuera posible y existieran estos libros en internet, buscarlos, ¿verdad? La Cristología de la presencia de Dios de Schönenberg y la Cristología ascendente, pues, de Galot y Kun. Ahí se los recomiendo porque si es posible, pues valdría la pena verlo, leer esos libros. Y si lo logran encontrar, me los comparten, pues. Muy bien. Para finalizar este tema de la evolución cristológica de nuestro tiempo, veamos un último título: hacia una nueva sistematización cristológica. Y es que desde los años 70, 1970, ¿verdad?, hasta nuestros días, 2020, se observa una nueva orientación cristológica que utiliza los resultados de la investigación crítica. Acuérdense que todos esos problemas anteriores y tiene en cuenta las nuevas instancias del hombre contemporáneo para redactar tratados orgánicos. Plantea la integración del procedimiento ascendente y descendente. Fíjense qué interesante esta reflexión. Estos procedimientos, este estudio de la cristología de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, o sea, iniciando en el hombre para llegar a Dios y también iniciando de Dios para llegar al hombre, ¿verdad? Manteniendo en pie de igualdad la cristología de los evangelios sinópticos y la cristología paulina de San Pablo, y también la cristología joánica, la cristología de San Juan, que son las que hemos reflexionado brevemente como contenido, pues, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Acuérdense que la cristología de los sinópticos y la cristología joánica, ahí están los 4 evangelios. Están todas las cartas de San Pablo y está incluida las cartas de Juan y el Apocalipsis mismo. Entonces es amplísimo la reflexión de esta investigación teológica, porque iniciando, digámoslo así, con la investigación crítica, con todos los problemas que se han venido suscitando a través del tiempo, incluso o particularmente en nuestro tiempo contemporáneo, pues se redactan tratados orgánicos hermosísimos, con procedimientos, como les decía, de abajo, del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre, del hombre que sube hacia Dios y de Dios que desciende hacia el hombre, ¿verdad? Y ratifica, pues, con todos estos contenidos escriturísticos, consolidándose de esta manera la idea de que es imposible una interpretación del Nuevo Testamento y por lo tanto una interpretación de la cristología neotestamentaria prescindiendo de la tradición de la iglesia en la que ha nacido, ¿verdad? Entonces este es otro elemento que fortalece la investigación cristológica de la iglesia al intentar sistematizar, pues, la cristología, porque su fuente son la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, ¿verdad? La cristología neotestamentaria, quiere decir la cristología del Nuevo Testamento. Y no podemos prescindir de la tradición de la iglesia, porque en la tradición de la iglesia es donde nace la cristología. Recuerden que la predicación primera de los apóstoles, que es la tradición apostólica, era oral, no había nada escrito, por eso es tradición. Y por otro lado, pues la interpretación ortodoxa de los santos padres de los primeros siglos, iniciando con los padres apostólicos, esta cristología no puede prescindir
de esa fuente, la Sagrada Escritura y la tradición. A su vez, el camino de la cristología hacia una interpretación de la enseñanza bíblica y hacia una legítima adaptación a la mentalidad del hombre contemporáneo, se puede considerar ya sustancialmente acabado, partiendo de la fe en Cristo, tal como fue y como es vivida por la Iglesia. Se ha pasado ya la situación de búsqueda, se observa una integración de gran equilibrio en la enseñanza bíblica y en la enseñanza teológica de la Iglesia. Y últimamente, pues recuerden que la teología católica siempre ha ratificado la pureza y la virginidad, podríamos decir, de la misma Iglesia, de haber mantenido íntegro el depósito de la fe encomendado por Jesucristo. Por eso nosotros decimos que la Iglesia es la única que tiene la capacidad de interpretación a través de su magisterio de toda la revelación. Y decimos de toda la revelación porque no podemos quitar la tradición de la Sagrada Escritura y pues es propiamente pues esa tradición de los apóstoles. Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Así definitivamente es la nueva sistematización que estamos obligados los cristianos a sujetarnos a este magisterio de la Iglesia, porque es la única manera en la que no nos podemos equivocar. La historia nos ha dicho que el que quiere transformar la Iglesia, el que quiere cambiar a la Iglesia desde afuera, termina enredado. Si nosotros queremos aportar a la Iglesia, deberá ser desde dentro. Y el ejemplo lo dan multitud de santos. Una Santa Teresa de Jesús, que era crítica con los pastores. Ella nunca dijo, me salgo de la iglesia porque esto ya no lo soporto, sino que desde dentro ella transformó la iglesia. No sé si ustedes saben la historia de Santa Teresa, que le exigió al Papa Urbano que regresara a Roma porque él estaba en Aviñón, en España. Usted tiene que regresar a Roma, usted tiene que y lo hizo regresar a Roma. Entonces, desde dentro. Un San Francisco de Asís desde dentro también. San Francisco de Asís, al ver tanto desprecio que le hacía la misma iglesia, él pudo salirse, pero no, él desde dentro, desde su humildad, transformó la iglesia. Papa Francisco, modelo de San Francisco, ¿verdad? Una maravilla. Debemos de venerar al Papa Francisco porque está viviendo el espíritu de San Francisco para renovar la iglesia. Muy bien, cambiemos de tema. Capítulo 4, la página 20 del folleto. Algunos folletos no están acordes con estas páginas que yo voy señalando. Al final de esta cristología yo les voy a enviar nuevamente este folleto de cristología, porque yo le voy agregando citas textuales, le voy agregando apéndices, le voy agregando algunos corolarios, algunos nombres que no se manejan dándoles el significado, muchas cosas. Entonces vale la pena que al final ustedes eliminen la cristología primera y se queden con la última que les enviaré al final, después de unas 20 clases, para que ustedes tengan completo el texto y en el futuro puedan renovar este estudio cristológico con el folleto en mano y se van a dar cuenta lo riquísimo que quedará.
Muy bien, página 20, les decía yo, entramos al capítulo cuarto y el título es Cristología sistemática. En primer lugar, la cristología fundamental. ¿Cómo proyectar una cristología hoy? Entonces, el agrupamiento sistemático. La palabra sistemática significa toda la investigación ordenada. Eso es lo sistemático, lo ordenado. Entonces, es el agrupamiento sistemático de los datos surgidos de la investigación cristológica y que se puede establecer en tres etapas sucesivas. En primer lugar, los criterios fundamentales de la sistematización cristológica, seguidamente sus características generales y finalmente trazaremos pues los puntos centrales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a presentar, cómo vamos a proyectar esta cristología hoy para nosotros, aquí y ahora? Primero, los criterios generales, los criterios fundamentales que dijimos, ¿verdad? Criterios fundamentales para la sistematización cristológica. Hay tres criterios. Primero, criterio cristocéntrico. Segundo, criterio soteriológico. Y tercero, criterio de contemporaneidad para nuestro tiempo. Entonces, primero, el criterio cristológico. Establecemos, por lo tanto, que la cristología debe colocar como centro suyo y punto de partida a Jesucristo en su realidad concreta, o sea, en su historia, los misterios de su vida. Y este criterio cristocéntrico impone tomar en serio que Jesucristo es la definitiva palabra salvífica de Dios a los hombres y que lo es en su realidad concreta, en su persona, en su elemento ontológico. Cristo. Cristo hombre, Cristo Dios. Entonces ese es el primer criterio para hacer una cristología sistemática. En segundo lugar, un criterio general que decíamos, el criterio soteriológico. Según este criterio, se establece que el discurso sobre la persona de Jesucristo no lo podemos desvincular de su actividad salvífica. Recordemos que la palabra soteriología significa salvación. Entonces, cristocéntrica y sin desvincularla con su actividad salvífica. Y contemporánea, el tercer criterio supone que tenemos que prestar atención a la mentalidad contemporánea, a nuestra sensibilidad religiosa, pues también nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Nosotros tenemos una mentalidad totalmente distinta al medioevo y mucho menos parecida a la antigüedad. Quiero hacer una reflexión para que captemos la idea. En la escatología, que hablábamos de la muerte, de la condenación, del infierno, de la justicia divina, alguien comentó en el grupo diciendo que esa teología de la escatología era muy dura, que no lo terminaba de comprender, porque sabemos que Dios es misericordioso y cómo es posible que Dios sea castigador. Entonces, aquí nosotros tenemos que captar la mentalidad nuestra. A nosotros nos han venido metiendo la fe licuada,
como dice Papa Francisco. ¿Y qué significa la fe licuada? No te preocupes, tranquilo, peca poquito, tranquilo, Dios es misericordioso, Él te va a perdonar después. Eso es transmitir la fe licuada. Y dice Papa Francisco, no tenemos que licuar la fe porque hemos destruido las verdaderas convicciones cristianas. Y nosotros tenemos que ser, por supuesto, hijos contemporáneos, pero hijos de la iglesia, fieles a su magisterio, fieles a la tradición, fieles a la palabra de Dios. Entonces, nosotros cuando hablemos de Cristo, por favor, no hablemos de que Jesucristo solamente era compasivo y misericordioso. Jesucristo regañaba a la gente. En el Evangelio de hoy le dice Jesucristo a los que le dicen que Herodes quiere matarlo. Entonces Jesús le dice, vayan a decirle a ese zorro que yo sigo mi misión, sigo curando enfermos, expulsando demonios, sigo anunciando el reino a los pobres, ¿verdad? Liberando a los cautivos. Ese es el mensaje de Jesucristo. Y nosotros tenemos que parecernos mucho a Cristo. Porque ya San Pablo nos dirá, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo Jesús nunca dejó de orar. Cristo Jesús nunca dejó de confiar en el Padre. Pero Cristo también nunca rechazó el sufrimiento y la misma muerte. Entonces Cristo padeció. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al padecimiento, al sufrimiento, al dolor, porque son compañeros de nuestra vida. Y más en este nuestro mundo contemporáneo que está tan lleno de violencia, de maldad, de odio, de crimen. Ya ven el atentado de hoy en Francia, 3 muertos, una persona degollada, es una cosa triste. Por eso nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Tenemos que entender la psicología temporal del ser humano, la psicología temporal de los cristianos y en esa medida anunciarles la salvación en Cristo. El mensaje cristocéntrico, soteriológico, pero dentro de la contemporaneidad. Si sabemos y estamos claros que Dios es misericordia, pero también Dios es tan santo que exige justicia. No solamente que solo perdonar y perdonar, Él exige justicia también. Porque se ofende a la pureza de su ser. Dios es demasiado puro para que nosotros banalicemos la predicación. Entonces, ese es el primer, son los primeros elementos, digámoslo así, de una sistematización de la investigación cristológica. El primer etapa, digámoslo así, son los criterios fundamentales, cristocéntrico, soteriológico y contemporaneidad. En segundo lugar, decíamos que tenemos que ver las características generales para al final trazar puntos claves, digámoslo así, de esta cristología para nuestro tiempo. Entonces hablemos un poco cuáles son las características generales que ha de tener nuestra cristología. Aquí tenemos que aclarar qué tipo de cristología intentamos desarrollar. Hoy se habla de una cristología trascendente, ascendente y descendente. ¿Se acuerdan que ya lo decíamos? Que lo mencionaron estos grandes teólogos nuestros contemporáneos, padres del Concilio Vaticano II. Principalmente Karl Rahner, ¿verdad? Que les mencioné anteriormente. Entonces tenemos que estar claros qué tipo de cristología queremos desarrollar. Y teniendo en cuenta pues esa cristología trascendente, ascendente y descendente. ¿Y por qué criterios vamos a optar?
una cristología trascendente, una cristología ascendente del hombre hacia Dios o una cristología descendiente, que Dios desciende a nosotros. ¿Qué criterio podemos utilizar? Estimamos que los tres procedimientos son válidos. Si bien hay que recordar la necesidad de situar el discurso sobre Jesucristo en el marco de la historia de la salvación. Ese es otro tema que no tenemos que olvidar. Nosotros estamos insertados dentro de la historia de la salvación que Dios inicia con su intervención al llamar a Abraham, que en la plenitud de los tiempos Él viene a vivir con nosotros, y que nosotros como hijos de esta historia de la salvación estamos viviendo ya los tiempos escatológicos, los tiempos finales, los tiempos en que ya Dios vino a nosotros y solo nos resta seguir sus pasos, digamos así. Entonces, estas serían un poco las características que debe tener la sistematización. Al final, pues, redactar el proyecto. En la exposición podemos recorrer tres etapas, ¿verdad? Una aproximación a la realidad misteriosa de Jesucristo y cómo podemos aproximarnos a esta realidad de Cristo preguntándonos quién era Jesús, qué ha hecho Jesús, qué hizo y qué sigue haciendo, cuáles son los títulos de Jesús y su significado en la Sagrada Escritura, en la tradición y para nosotros, por un lado. Por otro lado, profundización teológica. Tenemos que profundizar en la teología de Jesucristo pasando a hacer una reflexión sobre su obra soteriológica. Tenemos que revisar, por lo tanto, la obra salvífica de Jesucristo, iniciando con la encarnación del Hijo de Dios, reflexionando, estudiando la psicología humana de Cristo, su conocimiento, su conciencia, su voluntad, su santidad humanas y divinas, todos estos aspectos de la psicología humana de Jesucristo. También analizando la unión hipostática. Recuerden que hablamos al inicio de la importancia de profundizar en la unión hipostática, la importancia de la investigación teológica sobre Jesucristo, y de esa manera nosotros lograremos hacer cristología contemporánea. O sea, ¿cómo nosotros en este mundo vamos a predicar a Cristo sin licuar la fe en Jesucristo? Conociendo las debilidades del mundo para poder llegarle a las conciencias de tantos, por ejemplo, los jóvenes europeos que tienen aserrín en la cabeza, no creen en Jesucristo, viven en un ateísmo totalmente fuera de Dios, viven como paganos, desconocen todo el misterio de la iglesia, por eso no creen en los sacerdotes de la iglesia, desprecian los sacerdotes de la iglesia, desprecian la misa, desprecian los sacramentos. Fíjense que hablando de los sacramentos, en España han llegado a decir que los niños no necesitan hacer la primera comunión en la iglesia, sino que la alcaldía de no sé qué lugar hizo el año pasado la primera comunión para los niños, o sea que les dieron un tuco de pan de hostia sin consagrar, porque lo que importaba era la fiesta. Miren ustedes cómo están de torcidos por un lado. Por otro lado, también tenemos que entender que los cristianos de hoy, por los problemas y el pecado, los mismos pecados de la iglesia,
Veamos el caso de Chile, que en Chile fue fuerte la pedofilia. El Papa le pidió a toditos los obispos de Chile que renunciaran. Después él empezó a confirmar uno que otro. Entonces todo eso que lo ven los cristianos, lo ve el mundo contemporáneo, le cogen tal aversión a la iglesia que ahorita andan quemando las iglesias en Chile. Por esa misma razón, porque eh, el mundo contemporáneo ha incidido tanto con las ideologías anticristianas que han destruido la fe. Ya no creen ni en las imágenes, ya no creen en la presencia de Jesucristo, mucho menos van a creer en los obispos y sacerdotes. Y que los templos dicen que la iglesia que más ilumina es la iglesia que arde cuando le pegan fuego. Es toda una crisis, es toda una crisis que se vive, que nosotros, ¿cómo vamos a anunciar a Jesucristo en este mundo lleno de crisis? Reflexionemos profundamente cómo está el mundo. En todos los lugares se cometen sacrilegios. En muchos lugares los cristianos son perseguidos. En Medio Oriente los matan. En África matan cristianos en iglesia. Toda la asamblea eucarística de una misa dominical los matan a todos. Entonces así está el mundo. Tenemos que ver, a la luz de esta crisis y a la luz de la más ortodoxa y santa doctrina de la iglesia, cómo llegarle al corazón. Ya la iglesia ha dicho muchas cosas, ¿no? La nueva evangelización, la reevangelización de Europa, las misiones, insistir en las misiones. Con el querida amazona del Papa Francisco también habla de que tenemos que seguir luchando, orar por las vocaciones, orar por la santidad de los pastores. Y a la luz de tanto mal, de tanta violencia, de tanta ignorancia, ¿cómo vamos a anunciar a Jesucristo? No podemos licuar la fe, hermano. Nosotros no podemos ser blandengue. Tenemos que anunciar la verdad. Porque la verdad es la única que va a salvar al mundo. Y la verdad es la única que nos va a hacer libres. Incluso anunciar la verdad a costa de nuestra vida. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.